Vamos a calcular las sombras y reflexiones en un ejercicio de perspectiva cónica de cuadro inclinado. Tenemos, por ejemplo, la línea del horizonte y tenemos, por ejemplo, la dirección de un conjunto de líneas. Tenemos aquí el punto de vista y vamos a hacer aquí una ortogonal. Bueno, tenemos entonces dos fugas, F1 y F2, y el punto de vista y su proyección P no sobre el horizonte, ya que es de cuadro inclinado. Entonces lo que tenemos que hacer es, imaginamos aquí este giro, hacemos aquí una línea perpendicular a esta y pasamos esta medida desde aquí. Entonces cojo el compás, hago con el arco, hago con el compás un arco hasta que corte aquí, obteniendo el punto de vista abatido, que debe quedar a igual distancia. No da mucho la impresión. Cogemos esta distancia, la ponemos aquí, pues podría ser por aquí. Ahí tenemos V abatido. O sea que vendría por aquí. Y esta es la inclinación del plano respecto al plano horizontal. Bueno, entonces marcamos línea de tierra. Y ahora marcamos fuga inferior. Perpendicular desde este punto. Obtenemos la fuga aquí abajo. Justo aquí. F3. Bueno, la orientación de la figura la podemos poner, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerla pues de manera que nos salga, vamos a hacerlo al revés, intuitivamente. Entonces tenemos, por ejemplo, la línea viene por aquí y la línea viene por aquí. Y mientras que aquí hago la vertical y viene por aquí. Vamos a hacer que llegue hasta aquí. Entonces, igual que hice esta vertical entre comillas, es en el espacio, y hago esta otra. Estas son las dos verticales de un prisma. Bueno, y sigue, aquí tiene la traza de esta recta y va a seguir esta dirección. Mientras que aquí, esta línea, pues va a seguir esta dirección. Resulta que al alinear este punto abatido, vamos a poner V' abatido, con este, pues lógicamente tendría este punto aquí. Y también al unir este con este, pues como esta línea, su representación, la representación de esta es esta, al alinear V con este tendría exactamente la dimensión de la figura. Eso quiere decir que haciendo por aquí una paralela y fugando desde aquí hacia allá, tengo la representación de esa recta, vendría más hacia aquí. Alineando esto con esto caería aquí. Bueno, tengo ya entonces la arista de esa figura, tengo esta otra alineo esto con esto y cae aquí. Entonces ya tengo aquí el prisma en planta. Bueno, por último voy a representar aquí un perfil que se ve más claro. Vamos a ponerlo más hacia aquí. Represento el punto de vista. Aquí, V. Esto lo cojo, lo coloco aquí. Tengo la orientación del plano, que es esta, sale de aquí, por tanto es este. Y ahora tengo que este punto en realidad es la perspectiva de la figura y queda aquí. Entonces, alineando esto con esto, sé que realmente queda aquí. Eso quiere decir que si hago centro aquí, paso esto mediante un arco y obtengo aquí un punto. Al proyectar ortogonalmente al plano del cuadro tiene que coincidir con este punto, si está bien dibujado. Bueno, pero lo que me interesa es la altura de la figura. Por ejemplo, que esta sea la altura real. Entonces, alineando con V, corta aquí. Entonces hago una proyección de ese punto, ortogonal al plano del cuadro en el perfil, y obtengo ese punto que tiene aquí su proyección. Por tanto, ya puedo fugar hacia F1. Y tengo entonces ya esta cara. Y si tengo esta cara, pues ya tengo las demás. Porque este punto cae aquí, fuga hacia F3 y viene por aquí. O sea
que viene por aquí. Esto fuga hacia f sub 1 y esto fuga hacia f sub 2. Tengo ahí ya la perspectiva del prisma. En perspectiva de cuadro inclinado, con su altura, que es esta h, y con su planta, que es esta. Vamos a hacer otra figura. Entonces, si yo por ejemplo digo que la figura tiene su fuga aquí, vamos a colocarla por ejemplo aquí y que venga, vamos a poner por aquí, nos fugamos y viene más o menos por aquí. Resulta que al unir con V, pues tengo que esta es la dirección. Entonces, para ser una figura ortogonal, pues tengo que hacer a esta recta una perpendicular. Hago la perpendicular y tengo que la otra fuga caer aquí. Entonces tengo F4, F5. Eso quiere decir que para esta figura, pues tendré que esta línea en el espacio es ortogonal y hasta donde quiera llegar, por ejemplo hasta aquí, también es ortogonal. Y si hago otra línea que pasa por F4, por ejemplo hasta aquí, pues tengo que, en realidad, estas cuatro líneas forman un rectángulo. Porque en realidad la orientación de V respecto a las líneas que fugan hacia estos dos puntos es tal que también esa orientación de esas dos líneas forman 90 grados. Por tanto tengo un rectángulo y si quiero que ahora las verticales también sean ortogonales a la base, pues fugan todas hacia F sub 3. Entonces tengo esta, tengo esta, tengo esta y tengo esta de aquí atrás, que no tiene por qué coincidir con esa, con esta de aquí. De hecho, esta de aquí pues viene más hacia aquí. Bueno, si por ejemplo podría también hacer la altura, pues exactamente igual que hice aquí. El plano es el mismo, o sea que podría coger cualquier línea de aquí de este plano. De manera que tendría que la traza, vamos a hacerlo en, bueno, lo hacemos aquí. La traza viene por aquí. Eso quiere decir que la recta al unir con V está aquí. Y como es perpendicular, pues voy a hacer que la altura, por ejemplo, pues llegue hasta aquí. O sea que en realidad este punto se transforma en este, que es este. Y ahora este punto se va a transformar en este, ya que su altura real es esta, h sub 2. Entonces alineo con esto y ahora proyecto este punto hasta aquí. Ahora sé que en realidad este prisma tiene una altura ligeramente mayor, aunque aquí casi parece igual, es que está algo más lejos. Y debe fugar hacia sus fugas, una es esta y otra es esta. Fuga hacia F sub 3 y aquí esto fuga hacia F sub 4 y esto hacia F sub 5 y hacia F sub 4. Bueno, tengo entonces ya dos prismas con posiciones distintas. Sus caras no son paralelas. Y tengo eso sí que los dos están apoyados sobre el mismo plano. Los dos tienen sus caras que son rectángulos y tiene una posición relativa que podría representar. Vamos a representar este, por ejemplo, con discontinuas. Resulta que esta línea viene por aquí, para diferenciarlo del otro, y viene por aquí, paralela a esta. Esta línea vendría por aquí, corta aquí y vendría paralela también a esa misma. O sea, algo así, estas dos. Y ahora tenemos esta que viene por aquí, corta aquí y sigue esta orientación perpendicular a esta. O sea que tendríamos aquí la figura y acabamos de calcular esto y ahora la siguiente viene por aquí y ahora hago paralelas. Tendríamos que la intersección de estas dos con estas dos me da la posición exacta del prisma respecto a este.
y el ángulo que forma, por ejemplo, esta línea con esta. O sea que en realidad los dos prismas que tenemos serían, uno es este, y el otro prisma, por ejemplo, es este. Este corresponde al grande y este a este. Y si está bien dibujado, este punto, como es la perspectiva de este, ya lo llamaremos A y A', al alinear A con A', es tal que cae sobre el punto de vista abatido. Y lo mismo con todos. Este corresponde a este, pues lo mismo. Este con este también con este de aquí. O sea que en realidad si queda casi alineado, pues esto tendría que quedar pues prácticamente aquí abajo. Bueno, tenemos entonces ya la perspectiva. Vamos a marcarlos. Pues marcamos bien. Entonces, todos fugan hacia F3, las verticales. Entonces marcamos bien esas verticales para no perder. Fuga hacia F4 y las verticales hacia F3. Y luego estas hacia F5 y eso hacia F4. Bueno, ahí tenemos los dos prismas. Vamos por último, por ejemplo, a calcular sombras. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de este punto, vamos a hacer aquí una línea para que no nos quede muy lejos. Si hacemos esto, luego la sombra de una paralela irá hacia allá. O sea, si por ejemplo decimos que cae aquí, vamos a ver cómo podemos aproximar para que las sombras queden acotadas, por lo menos la de esta figura sobre esta. Esto iría, por ejemplo, si mantenemos que la línea esta viene por aquí, no vamos a hacer que caiga en F2, la sombra de esta por ser paralela sí que irá hacia F2. Y ahora, si por ejemplo, ahora solo hay que ver dónde tiene que caer la fuga que queda sobre esta línea, o sea, la fuga de los rayos. Y la fuga de los rayos es tal que hay que pensar que si este punto, por ejemplo, cae en el horizonte exactamente aquí, pues necesariamente como esta tiene su fuga aquí, pues la línea esta caerá su fuga sobre la línea que viene por aquí, por estos dos puntos. Y entonces sabemos ya que cae, pues eso, sobre esta línea, más o menos por aquí. Pero lo que nos faltaría saber es si ahora, por ejemplo, hago otra línea por aquí, si por ejemplo va a interceptar a la figura o no. Entonces, ¿de qué dependerá de que intercepte? Pues de que yo acerque esto más hacia aquí. O sea, que este punto lo traiga más hacia aquí. Cuanto más lo vaya acercando, más posibilidad hay de que esto entre dentro de eso. Bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Así sale sin problema dentro de la imagen. Lo que pasa es que queda muy atrás, queda muy... Bueno, entonces mantenemos este mismo. Si no, casi queda pegado a la figura, la sombra. Entonces, si decimos que la sombra de este segmento es tal que una línea vertical tiene su sombra según esta dirección, eso quiere decir que todas las verticales fugan hacia F6. Por tanto, la sombra de esta línea irá hacia F6. La sombra de esa otra vertical irá hacia F6. La de la otra hacia F6. Todas hacia F6. Y lo mismo la sombra de esta hacia F6.
la de aquí atrás, que es la intersección de la línea que va hacia F2 con la línea que va hacia F1. Por tanto, esta es la vertical de atrás, pues también por aquí hacia F6. Y ahora sabemos que entre F6 y F3 hacemos una línea y la fuga de los rayos cae sobre esta línea. ¿Por qué? Porque en realidad esta línea, esta y esta forman un triángulo. Y la fuga de esta línea es esta. Y la fuga de esta línea es esta. Y por tanto, como esta línea está en el plano, pues la fuga estará en la línea del horizonte de las fugas de las otras rectas. Bueno, según eso, si la hago aquí, cae aquí. Si hago la sombra aquí, cae aquí. Si ahora pongo, por ejemplo, el punto aquí, pues la sombra de esto cae aquí. Vamos a hacer que caiga, a ver si podemos hacer que caiga encima para que resulte más interesante. Bueno, es igual. La ponemos en punto cualquiera y ya está. Por ejemplo, aquí mismo. Entonces tenemos aquí F7. Entonces tenemos, esta es la dirección del rayo. Todos los rayos, por ser paralelos, estamos hablando de luz solar, todos van hacia este punto. Entonces la sombra de este punto caerá también, vamos a marcarlo bien, sobre F7. La sombra de este punto caerá sobre F7 y corta esta línea aquí. Por tanto, la sombra de esto es esto. La sombra de esta línea será una paralela, va hacia allá. La sombra de esta línea vendrá por aquí y va hacia F7. Bueno, como vemos ya corta aquí detrás, por lo tanto, la sombra de esta línea que iba hacia F2, o sea, por aquí, pues necesariamente va a ir hasta este punto, o sea, hasta este punto. Por tanto, ya corta aquí. Eso quiere decir que la sombra a partir de aquí será la sombra de una vertical, y una vertical fuga hacia ahí abajo. Entonces habrá que hacer la vertical que fuga hacia ahí. Y la intersección de esta vertical con el rayo me da este punto. O sea que ya tengo esta dirección, esta, y ahora tengo que ver dónde cae la sombra de este punto. Esta línea es tal que tiene, nos acercamos, que tiene la sombra también hacia F6 y va hacia F6 por allá y el rayo va hacia F7 por aquí. O sea que cae aquí. Y la sombra, teníamos que la sombra de este punto era esta. Pues la sombra de esta línea será una paralela que va hacia F1. Entonces va hacia F1. O sea que corta por allí detrás. Entonces simplemente la sombra de esto sobre esta cara, pues por aquí es una vertical y por tanto la sombra de este punto cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea pues será esta. Será una línea que sube. Y ahora por último tenemos la sombra de esto, ya queda hacia aquí, queda hacia adentro. Por tanto simplemente una vez que bajamos la sombra de esta, que es esta, unimos con este punto. O sea, la sombra de esta vertical será otra vertical y ya tenemos ahí la sombra de la figura. Subía hasta aquí, venía por aquí y por aquí. Hay que decir que si prolongamos esto hacia F1 y prolongamos esto hacia F4 que queda aquí detrás, pues necesariamente la intersección de dos planos verticales es otra vertical que va hacia F3. Entonces tenemos que esta línea corta a la vertical en este punto, pues la sombra iría hacia ese punto, ya que en realidad este plano corta a este otro según este punto, esta arista corta este plano en este punto. Entonces, si fuera la figura continuar hasta cortar este plano, pues la sombra saldría del punto de corte con el plano, o sea que esa sería la sombra. Bueno, ya podemos dar zona de sombra. Tenemos aquí, entonces llegaba solo hasta aquí porque la figura termina aquí. Subí hasta aquí, viene por aquí y viene por aquí. Y ahora esta cara en sombra. Bueno, pues esa sería la sombra y por último, nos alejamos un poco, la sombra de esto, pues lo mismo va hacia F6 y el punto de luz, que era la luz solar, es tal que va hacia F7.
Entonces la intersección de esta línea con esta me da este punto. La sombra de esta es una paralela. La sombra de este punto por aquí baja hacia f⁻7. Tendrá que ver con esta dirección. O sea, la sombra de este cuadrilátero será este cuadrilátero y fugará hacia f⁻5. Y la sombra de esto fugará hacia f⁻4 aquí detrás. Con lo cual tendríamos ya la sombra ahí al completo. Bueno, tenemos ahí las sombras de las dos figuras. Decíamos que la sombra de esta línea era esta y luego venía la sombra de esta. Esto se reflejará si la figura es ligeramente reflectante, todo por ahí. Y reflejaría también, pues a partir de aquí todo, pero solo aparece eso como reflejo. Y si esto se refleja ahí abajo, pues tendrá más fuerza hacia aquí abajo. Y si esta figura es reflectante, pues también esta aquí va hacia allá, pues también el reflejo. Una ortogonal en esta figura es esta, pues iría la ortogonal hacia allá. Y ahora se reflejaría esto. Sabemos que una ortogonal a esta cara va hacia f⁻5. Entonces vendría por aquí. Habría que calcular la profundidad. Y como tenemos que es esto y esto, pues simplemente tendríamos que hacer aquí, calcular aquí abajo esta distancia y este punto. A igual distancia calcular la posición exacta del punto este. O sea, en perspectiva tendríamos que traer este punto por aquí, donde cayera por aquí, aquí adentro, y proyectarlo por ahí adentro. Y entonces donde cortara a esa perpendicular, que es la que va hacia f⁻5, tenemos exactamente a igual distancia ahí, pues ese punto reflejado, este punto, ahí detrás. Y si esto corta aquí, pues la reflexión pasará por ese punto también. Entonces aquí hago la vertical, alineando con f⁻5, tengo que llegar hasta aquí. Entonces el prisma reflejado queda aquí. Y este punto hacia f⁻5 también la perpendicular por aquí detrás hasta aquí. Teniendo ya también, igual que esto fuga hacia allá, pues bueno, ahora tendríamos otra fuga, porque en realidad es la simétrica, esta viene por aquí, la simétrica de esta en el espacio. Aquí estaría pues con esta orientación. O sea que en realidad lo que habría que hacer es dibujar todo este rectángulo reflejado aquí. O lo que es lo mismo, si el rectángulo tiene esta posición relativa respecto a este, entonces hay que considerar este plano que es el plano de reflexión y hacer perpendiculares y aquí dibujar la figura. Entonces esta figura la subimos en perspectiva aquí arriba y una vez que la tenemos aquí ya tenemos el cuadrilátero aquí perfectamente y le damos las alturas y ya tenemos. Hay que decir que esto también sigue las leyes de la perspectiva, o sea que si esto fuga hacia aquí, una nueva fuga, la línea de arriba fuga también hacia ese punto. Bueno, con lo cual ya tendríamos la perspectiva de todo ese prisma. Y si este prisma es tal que por la cara de atrás está toda en sombra, pues esto también tendría ahí así suave, no a lo mejor tan intenso como esto, depende de lo que refleje, pues esa zona de oscuridad. Y la zona de sombra pues también va hacia el prisma por detrás, pues se reflejaría ahí. Darle así un tono para que no desentone ahí mucho, pero bueno, la zona real de oscuridad es esta de sombra. Ahora le damos más oscuridad reflejando aquí más claridad. Esta que corresponde a la figura, y ya dijimos que esta era más oscura. Y luego esta zona de oscuridad. Y por último llega más la luz sobre esta cara y sobre esta que sobre las de arriba, entonces podríamos dar un tono más suave a la parte superior de las piezas. Hay que decir que también podríamos reflejar
las figuras sobre el suelo. Siguen las mismas leyes de la perspectiva, esto fuga hacia f4. Y para calcular la profundidad aquí, pues como esta figura es esta, dibujamos aquí la simétrica, alineamos con el punto de vista y donde corte aquí proyectamos este punto y tenemos que hasta aquí llega. Fuga hacia f3 y ahora aquí fuga hacia f4. Y todas las sombras y reflexiones también aparecen aquí. Las reflexiones no en los mismos términos, claro, porque si esto se refleja ahí enfrente, pues aquí abajo no se refleja. Esto lo mismo, se reflejaría igual con la profundidad. Colocamos aquí la profundidad, que es esta, aquí abajo, alineamos con V, corta aquí y proyectamos. Eso quiere decir que corta aquí, por tanto la reflexión vendría hasta aquí. Fuga hacia f2, hacia el mismo punto de fuga que van estas, y la reflexión entonces es este prisma y lo mismo, y fuga hacia f4. Esta cara rectangular y esta, que es un trapezoide en perspectiva, y las leyes también de la reflexión, pues esto si es oscuro, pues todo esto vendrá por aquí abajo oscuro. Lo mismo, si esto en general es oscuro, pues también esto se refleja aquí, esto tendría un degradado y habría más luz aquí que aquí, etc. Lógicamente también la sombra es lo que da más intensidad, mucho más que lo que es el reflejo. O sea, esta es la sombra que tendrá mucha más intensidad que lo que es el reflejo de la pieza. Bueno, podemos también darle ahí algo más de contraste, más fuerza en el dibujo para que quede más claro por dónde va la pieza, por dónde se sombrea lo que es reflexión. No hay que olvidar que esto es luz y esto es sombra, entonces esta zona podría ir mucho más oscura, pues podríamos darle con más intensidad, todo por aquí. Y lo mismo también, esta es zona de sombra, mucho más oscura que lo que es el reflejo, y lo mismo aquí. Remarcamos, por si se pierde la línea, por donde va la pieza. Bueno, pues esas serían sombras y reflexiones de una figura formada por dos prismas, si preferimos considerarlo así, y hemos calculado las reflexiones teniendo en cuenta sus proyecciones. Podríamos ser más exactos si hacemos lo que decíamos aquí, calcular esto e ir calculando punto por punto. Y luego saber que las figuras reflejadas también siguen las leyes de la perspectiva, que decíamos que si esto fugaba a un punto, pues este punto alineándolo con V, la línea que corresponde a una ortogonal esta, pues tendríamos ahí dos fugas nuevas y serían las que corresponde a ese prisma interior aquí. O sea que la perspectiva de las figuras reflejadas también sigue las leyes de las fugas. Bueno, pues tenemos ahí entonces la cónica de esos dos prismas con sombras y reflexiones.